Bueno, estoy haciendo este video poder tener material, para poder tener un material donde se pueda recurrir y se pueda plantearse los ejercicios siguientes que se va a hacer con el proyecto que estamos ejecutando. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrar la parte de iluminación y vamos a ver si llegamos a la parte de render, que sería ya la siguiente unidad, para completar todos los contenidos que nos falta para poder cerrar nuestro proyecto y cerrar el curso. Entonces vamos a ver la parte de iluminación en Blender y cómo funciona. Todo lo que sea iluminación, en este caso el contenido sería sus aspectos artísticos, o sea, sus aspectos artísticos en este caso, iluminación de estudio y producto, iluminación de exterior. Esos son los tres tipos o sea, en este caso son dos tipos de iluminación y el primero sería cómo entender la parte de iluminación en un programa 3D. Quiero recalcar que la iluminación en sí, en arte, ya sea lo que sería iluminación artística, en cine, en fotografía y en este caso en programas 3D, se denomina básicamente un artista en la parte de iluminación. O sea, el nombre técnico para ese tipo de posición dentro de una empresa sería de lighting o lighter. Es un departamento que tiene que tiene un estudio de VFX, de efectos visuales o de render, y que se encarga principalmente de gestionar las luces dentro de una escena. O sea, colocar las luces, hacer que las cosas se vean, hacer que los objetos eh, sean visibles para nuestro ojo, para el ojo humano en este caso. Cabe recalcar que técnica y científicamente el ojo humano percibe la luz que rebota sobre una superficie. O sea, nosotros vemos gracias al rebote de la luz sobre una superficie en sí. Entonces, la luz que llega del sol que llega de cualquier objeto que emita luz, ya sea un foco o un alumbrado o lo que sea, un artefacto que emite luz, lo que está haciendo es enviar fotones y estos fotones al chocar contra una superficie y al rebotar sobre esa superficie, gracias a eso nosotros vemos los objetos. Algo que pasa con la iluminación o sea, con lo que pasa, por ejemplo, con un vidrio, con un plástico translúcido, lo que nosotros vemos de un plástico translúcido es sería en este caso el retraso que tiene, o sea, lo que tarda la luz en traspasar esa superficie, nos ayuda a ver ese objeto. O sea, mientras la luz traspasa una superficie, un vidrio, por ejemplo, translúcido, mientras está traspasando eso, la luz va rebotando hacia nosotros, hacia nuestro ojo. Gracias a eso nos podemos ver un vidrio. Si no, sería completamente traslúcido. No lo podríamos ver si la luz llega a pasar completamente ese objeto. Entonces, es un contexto, en un contexto físico, nuestros ojos reciben el rebote sobre el objeto de los fotones que llegan del emisor de la luz. Entonces eso hay que entenderlo cómo funciona para poder tener una aproximación mucho más sencilla, vamos a llamarlo así, o mucho más, eh, eh, mucho, que sea flexible nuestro aprendizaje, o sea, que sea más sencillo entender qué está pasando dentro de un motor de render y que nos va a ayudar a poder incorporar otros conocimientos. Por ejemplo, los conocimientos de cómo se ilumina en un estudio y los conocimientos de cómo se ilumina en un exterior. Lo que quiero también que quede en claro es que el proceso de iluminación de un entorno 3D no es diferente a cómo se puede, o sea, a nivel conceptual, a nivel de técnica, a nivel de qué tengo que hacer, obviamente es diferente, pero no es diferente
al proceso de iluminación en un estudio o en un proceso de filmación cinematográfica de un exterior o de un interior o lo que sea. O sea, no varía. La luz que yo tengo en 3D es casi lo mismo, entre comillas, es casi lo mismo como tengo que utilizarlo en un estudio, como lo están utilizando en un estudio, es como yo lo tengo que utilizar en el programa 3D. Obviamente, el programa 3D tiene muchas facilidades, vamos a llamarle así, y otras dificultades, al igual que un fotógrafo en un estudio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los elementos que utiliza eh, Blender para poder iluminar. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en Blender? Entonces, voy a ocultar este objeto para que podamos tener la escena tal cual. Voy a crearme una cámara con Shift A. Voy a insertar una cámara, que es como tendría nuestra escena. Una cámara. Voy a colocar esto ahí. Voy a insertar un cubo y voy a insertar la primera luz, que sería con Shift A, que es el mismo atajo de teclado que usamos para insertar, y voy a insertar una luz. Entonces acá tengo Light. No le vamos a hacer caso a donde dice Probe o Prompt, que no. Esto es para el motor de render real time de Blender. Entonces lo que nosotros vamos a insertar es el primero, que sería un Point Light. Puede ser un Sunlight, un Spotlight y un Area Light. Los tres, cuando yo elijo el Point Light, voy a poder volver a configurar esto. O sea, puedo cambiar si es que necesito en mi escena. Entonces al insertar voy a tener, irme acá a mi outliner, acá ahí tengo, y puedo arrastrar. Esa sería mi primera luz, una luz puntual. Voy a colocar mi cámara, que yo la cámara normalmente, que es recomendable hacer porque cuando empezamos a hacer iluminación es necesario tener una cámara para poder componer nuestra escena. Nosotros estamos trabajando para la, eh, para renderizar una toma, entonces tengo que colocar primero una cámara. Yo normalmente lo que hago con esta cámara es primero irme a las configuraciones, presionando N, a las transformaciones del ítem, y acá le voy a poner todo 10, voy a ponerle, o 0, voy a poner 0. Y abajo voy a poner también todo 0 a la rotación. Entonces ya tengo la cámara todo 0, 0 en las rotaciones, y en 90 voy a poner, perdón, en Y voy a poner, en X voy a poner 90 para que gire hacia el frente. Entonces ahí puedo orientar mi cámara para tenerlo completamente recto mirando hacia el frente. Entonces esa cámara está mirando hacia el frente sobre el eje Y y mirando hacia el eje X. Entonces coloco ahí mi cámara y lo que voy a hacer es, para poder hacer el encuadre, voy a abrir otra ventana, y acá en esta ventana voy a presionar 0 para ver lo que ve mi cámara. Y en esta ventana voy a editar la posición, la posición de mi cámara. Entonces, y este objeto, que en este caso voy a usar otro objeto, voy a seleccionar clip con Shift A, voy a irme acá donde dice Monkey, que sería un personaje estándar de Blender, Lucy. Y ahí está, voy a colocar eso y voy a insertar otro objeto que va a ser una esfera para tenerlo ahí. No la vista, y que todo quede encima del piso, y voy a insertar un piso, un plano, para que sea mi piso. Presionar S para escalar y sería. Y entonces ahora puedo irme a la vista lateral y en este caso reposicionar mi cámara de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces voy a levantar, voy a bajar esto
y voy a irme a la vista superior y este voy a mover ahí. Entonces ya tengo, entre comillas, mi escena, que esto me serviría para empezar a trabajar. Entonces, como dije, tengo una luz, que es un punto. Una luz, en este caso, este point light es un foco. Imagínense un foco, un, uno estándar que tenemos en casa, que se coloca el foco en un espacio y tiene que iluminar 360 o ilumina en todos lados. Es tipo un emisor de luz en todos lados. Entonces, primero lo primero que tengo que hacer es irme a revisar mi motor de render. Entonces, mi motor de render está en este primer icono que sería, donde dice Render Properties. Y acá voy a cambiar. Por defecto, ustedes van a tener en Eevee. Este Eevee es el motor de render real time de Blender. Nosotros no vamos a usar, ¿por qué? Porque esto tarda en configurar, o sea, hay que entender varias cosas para poder configurarlo bien. Para que sea más eh, sencillo, vamos a llamarlo así, vamos a usar Cycle. Cycle es el motor Ray Tracing, que en la parte de render vamos a ver qué significa eso. Eevee sería tipo Unreal o Unity, que son motores de videojuegos, muy parecido a cómo funciona. Y Cycle es el motor Ray Tracing que nos sirve para hacer rendering mucho más precisos, ya sea con iluminación, reflejos y demás cosas. Entonces, estos voy a darle clic derecho y le voy a decir el Smooth para que se vea liso. Y a este también le voy a dar clic derecho y Smooth. Al monito le voy a poner Subsurface, o sea, Subdivision Surface para tener más resolución. Ahí está. Entonces ya tendríamos nuestros personajes y ya tendríamos nuestra luz que sería una point light. ¿Cómo veo qué hace mi luz? Me voy a ir al último icono, la parte de arriba, donde están las opciones de visualización. Le voy a dar clic al último icono. Entonces ya tengo mi primer render iluminado con una luz de tipo punto, o sea, un foco. Ahí yo puedo bajar mi luz, esta luz puedo colocarlo en cualquier lado dependiendo de las necesidades de mi escena. Entonces, esta luz tiene varias propiedades. Primero, la potencia. Como vemos acá, no tengo tanta potencia, estamos viendo un color gris de fondo. Ese color gris viene de la atmósfera. ¿Qué significa eso? Cuando uno a veces no se percata de eso porque nuestro mundo ya viene configurado de esa manera. Cuando uno está en un estudio de filmación, ya tiene una atmósfera puesta. O sea, ya tengo el cielo, ya tengo el sol que siempre sale, no importa si llueve o lo que sea, siempre va a haber luz, siempre va a haber una luz suave o una luz fuerte que entra al planeta Tierra, gracias al sol, porque siempre sale, no importa si está nublado. Entonces, nosotros no nos extraña que haya luz, siempre cuando es de día. Pero ese sería el concepto, básicamente, que nuestro entorno se ilumina por defecto cuando hay un sol que sale y una atmósfera que hace que la luz rebote y que se disperse sobre la Tierra. En este caso, yo voy a desactivar la atmósfera. Es decir, tengo una luz puntual que emite luz, pero tengo una atmósfera también de paso. ¿Dónde tengo mi atmósfera? En este punto rojo le doy clic y acá me dice background y acá me dice color. Ese gris es lo que estoy viendo ahora. Si yo le doy clic y cambio de color, voy a tener ese color de fondo. Significa que este color está controlando la atmósfera. Le voy a dar clic y voy a bajarlo a negro. Entonces voy a tener una atmósfera completamente en negro. Obviamente podría haberlo apagado acá en ponerle en la fuerza de la luz, en la fuerza de esta atmósfera, ponerle cero. Igual le puse cero para asegurar. Entonces, para no ver esta grilla, lo que voy a hacer es darle clic acá. Entonces acá yo voy a poder manejar mi luz y este sería mi render. Con este foco yo tengo esa interacción. Puedo mover el foco y puedo colocar. A esto es lo que yo me refiero
cuando dije sobre la iluminación, que es igual, o sea, tratarlo igual como se trataría en un estudio o en un set de rodaje. La luz que yo tengo acá está emitiendo en 360, por eso tengo ese comportamiento. Vamos a ver después variaciones de esto. Es decir, si yo quiero que se ilumine el mono, por la luz incida más sobre la cara del mono, acerco la luz a la cara del mono. ¿Ok? O sea, si yo quiero resaltar un objeto con la iluminación, acerco o apunto la luz hacia el objeto. Esto es como cualquier otra fuente de iluminación en un estudio. O sea, que así funciona. No hay otra manera. O sea, esto de colocar, ¿por qué soy tan, quiero que se entienda bien esta parte? Porque la gente a veces no entiende que una luz se tiene que apuntar hacia el objeto. O sea, ¿por qué? Porque como estamos en un entorno 3D, la gente piensa que funciona así nomás. No, la luz tiene que apuntar o tiene que estar cerca del objeto a la cual yo quiero apuntar, quiero que ilumine o quiero resaltar o lo que sea que necesito hacer con la luz. Entonces tengo que apuntar hacia el objeto. Por eso yo estoy moviendo si quiero que la esfera tenga más presencia y que el mono sea menos iluminado, inclusive que sea que tenga esa incidencia sobre el mono, bueno, coloco la luz acá. Entonces yo decido en todo momento qué hace la luz, qué hace las sombras dentro de mi escena. Bueno, entonces esa sería la, lo que quiero que quede bien en claro. Tengo que tener una cámara que mi encuadre, porque voy a iluminar para mi encuadre. Esto es lo mismo que hace un fotógrafo, coloca la cámara, coloca el trípode, eh, hace todo el encuadre, hace la composición y después ilumina. O puede ser al revés, pero normalmente yo tengo todos mis elementos dentro de la escena y después empiezo a iluminar. Tengo que tener la cámara para poder iluminar, sí o sí. Creo la cámara, hago mi composición y coloco mis luces. Bueno, entonces teniendo en cuenta que la luz funciona como funcionaría en cualquier entorno, lo que voy a hacer es también controlar la fuerza de la luz. Acá en el icono verde donde aparece un foco, un foquito, voy a ver qué tengo. Primero tengo un previo que pueden abrirlo, yo no lo tengo abierto porque no me sirve. Y después tengo light, nodos, eso se puede controlar con nodos y puedo tener otras propiedades customizar. Nosotros vamos a quedarnos con light, entonces voy a darle clic en, primero tenemos acá las opciones de luces. Como les dije, cuando ustedes presionan Shift A, crean la luz. Y acá tienen el point, el sun, el spot y el area. La misma cosa yo tengo acá. Puedo cambiar mi luz o el tipo de luz en cualquier momento. Entonces, si yo presiono Sun, es el sol. Es una luz direccional, una luz muy potente. Si yo presiono Spot, voy a tener una luz con un cono, que es una luz de tipo eh, teatro, así, o luces decorativas que me ayudan a partir de un cono, o sea, un cono que me está indicando el área de incidencia de esa luz. O sea, esta luz es direccional, yo tengo que dirigirlo, yo tengo que direccionar esta luz para que ilumine como una linterna, o sea, quiero que ilumine este lado o este lado, o sea, dependiendo de las necesidades. El SAM es una luz direccional omni que está en todas partes, o sea, no necesita posición, pero sí dirección, porque es un sol, el sol se oculta, el sol se mueve en el cielo. Bueno, la Tierra es el que gira, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como que una fuente de luz que se está moviendo, pero en realidad la Tierra se mueve. Bueno, entonces, Spotlight y el área, que es un rectángulo. En este caso es un rectángulo. Vean que en muchos casos va cambiando el icono de la luz y con eso se van a dar cuenta. El único que se parece es el sum y el point. Aunque el sum tiene esos aros alrededor, perdón, esos halos en el icono, mientras que el point es un círculo. En fin, sum, una luz direccional, spot, una luz de teatro, una luz decorativa y el área. Normalmente nos vamos a quedar mucho con área porque es una de las luces más
Se usa mucho, es como tener una luz cuadrangular dentro de un estudio de fotografía. Entonces, tengo mi luz, voy a otra vez a Point y acá tengo Power. Tengo primero Color, el color de la luz. Entonces, si yo puedo cambiar el color de la luz, puedo ponerle, por ejemplo, un color X, un color determinado. Tengo el Power, que es la potencia de la luz. Si empiezo a subir, voy a tener más fuerza en la luz. Tengo el radio, en este caso como un point, un punto, tengo el radio, entonces yo puedo hacer que crezca mi luz. Algo importante, estamos usando el motor Ray Tracing porque es mucho más sencillo de configurar porque tenemos estos controles de la iluminación que funcionan de manera física dentro de nuestra escena. Por eso la luz, o sea, el motor de render que estamos usando es Cycle. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento el tamaño mi luz, tengo acá un metro de tamaño de luz, un metro, vean que la sombra se difumina. ¿Por qué? Porque cuando una luz es gigante, cuando una luz es grande, lo que estoy haciendo es hacer que las sombras sean mucho más suaves. Si la luz es más pequeña y voy a ponerle uno, tengo sombras más duras. Entonces, eso se llama eh, bueno, tiene un nombre, pero creo que va relacionado mucho con la ley del cuadrado inverso de la distancia de la luz, que cuando la luz tiene una potencia determinada y está más cerca, va a quemar más, o sea, va a iluminar más, pero cuando está más lejos, pierde potencia. En la medida de la distancia, a medida que yo controlo la distancia, controlo la potencia de mi luz. Eso se denomina la ley del cuadrado inverso de la distancia. Entonces, funciona funciona igual a como yo haría en un estudio. Como dije, tiene ventajas y desventajas, pero se tiene que, en muchos casos, emular ese sistema de trabajo que no está lejos de ese sistema de trabajo. O sea, inclusive ahí es recomendable aprender cómo se ilumina en un estudio para poder llevarlo mucho más rápido y mucho más eficiente en un programa 3D. En fin, entonces tengo el color, que yo puedo editarlo en cualquier momento, cosa que obviamente depende de cada proyecto. Se puede trabajar con luces blancas o con luces de colores determinados. Tengo la potencia de la luz y tengo el tamaño de la luz. Y tengo los rebotes, esto ni siquiera hay que tocar, así como está. Como dije, cada luz tiene sus variaciones. ¿Cómo sería el de la luz de tipo sol? Yo le doy clic y veo que está todo quemado. ¿Por qué? Porque esta luz es omnipresente. Es decir, está en todas partes e ilumina de forma uniforme la escena. Es decir, toda la luz que está llegando me está llegando de forma paralela, o sea, mejor dicho, de forma uniforme. O sea, esta luz está llegando así de forma uniforme. Por eso, cuando tengo una potencia de 10, siempre es demasiado. Si yo le pongo uno, voy a tener un comportamiento más realista. Pongo 2, inclusive 2 ya funciona. Ese sería el Sol. Y el Sol tiene dirección, no tiene posición. ¿Por qué? Porque es un Sol. Se supone que está a una distancia considerable de la Tierra. Entonces no controlo la dirección de la posición de la luz, sí la dirección a través de la rotación. Entonces así tengo esa posición. O sea, como la luz o como el Sol desaparece en el oeste, yo te puedo poner una puesta de sol. Como la luz aparece por el este, yo puedo tener una salida del sol. Entonces, cada representación, esa sería la función de esta luz. Y después tenemos la misma cosa, el spotlight que despliega otras características. Acá, por ejemplo, tengo 2 watts de potencia. Esto se mide en watts. Entonces, yo empiezo a subir, voy a tener obviamente más potencia. Entonces, esto me va a ayudar, por ejemplo, si empiezo a bajar el tamaño del radio,
el tamaño del radio que estoy viendo acá, que este es el tamaño de la luz, y como dije hace rato, la luz, cuando más grande sea, más difusa es la sombra, más suave. Mientras más pequeña sea, más sólida, más cortante la transición de luz a sombra. Entonces acá tengo sombras más suaves y acá tengo sombras más duras. O sea, va endureciéndose, sombras más duras, que la transición es muy pequeña. Entonces acá en el Spotlight ya me da dos opciones más, que sería el tamaño del halo. Acá pueden ver, acá para eso abrí esta ventana para ver cómo es el comportamiento. Acá es 55% o 55 grados la apertura de ese cono y la mezcla, la transición entre donde hay luz y donde no hay luz. Blend es mezcla. Sería la transición donde está este aro principal es donde hay más iluminación. Donde está este aro secundario, entre el aro primario y el aro secundario, el uno y el 2 es la transición, es el difuminado de la luz. Y por último, el área, que es parecido al resto. Otra vez, obviamente, la potencia y después tengo watts. ¿Qué significa eso? Que es una luz cuadrada. Acá tengo el tamaño de la luz que vemos acá, que es un cuadrado, un tamaño de la luz que es cuadrado. Y acá tengo watts, que puede ser tanto un rectángulo, que me da obviamente dos valores más, como cualquier rectángulo, y me da la opción de disco, que es un círculo, y que me da el radio. Y por último, la elipse, que también me da las opciones de convertirlo en un círculo si pongo los valores iguales. Variaciones de la luz del área. Entonces, ¿cuál es el que se recomienda usar en todas las escenas? Básicamente para escenas de estudio, o sea, de producto, lo que se va a usar mucho es el área y el point. Y obviamente en algunos casos si va a ser una iluminación artística, el spot. El sun es para exteriores. Es cuando yo tengo una escena de exteriores y necesito usarlo para determinadas tareas. Entonces, estos son los tipos de luces. Los tipos de luces y cómo utilizo. Vean que acá yo estoy apuntando la luz hacia mi objeto. Si yo, por ejemplo, empiezo a mover esto de costado, porque estoy apuntando hacia el vacío, y voy a colocar esto apuntando hacia acá, voy a tener esa incidencia. Eso es lo que quiero que se entienda bien, que estoy direccionando mi iluminación para tener un determinado tipo de efecto. Entonces, si yo tengo una iluminación hacia acá de ese tipo, yo puedo copiar con Shift D, por ejemplo, copio y voy a girar este foco, por ejemplo, hacia ahí. Y este foco puedo ponerle un color, ejemplo, azul. Y del otro lado puedo poner un color más rojizo, por ejemplo, amarillento. Entonces, este sería tipo una técnica básica de iluminación. Yo coloco los focos que necesito en los lugares donde necesito, apuntando a los lugares que quiero que ilumine. Esto es importante y quiero que quede bien en claro que los materiales, como dije en la primera parte, nosotros vemos los objetos gracias al rebote de la luz sobre esa superficie. O sea, vemos rebote de luces. Los materiales dentro de la escena también forman parte de la iluminación. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la iluminación, voy a tener rebotes de luz sobre la superficie. O sea, si yo pongo, por eso es recomendable primero crear siempre los materiales y que los materiales nunca tengan 100% de valor tonal uno o 100% de valor tonal cero. O sea, que no sea 100% y que no sea cero absoluto. Por eso cuando se abre
estas opciones de color tengo 0,8. O sea, el programa ya está cortando 20% del valor tonal del blanco, que no tiene que ser completamente blanco, porque si no, la luz que rebota, o sea, la luz que yo voy a ver reflejado en esta superficie se va a quemar. Y además me va a dar error de información, porque cuando yo ponga una iluminación, un foco, por ejemplo, que se vea, un foco, un objeto emisivo, voy a tener casi el mismo valor de blanco y negro, o de blanco en este caso, sobre el objeto. Mi objeto que no es una fuente de iluminación siempre tiene que estar en valor 0,8 y obviamente no llegar al negro absoluto. O sea, si yo quiero un negro absoluto, no tengo por qué poner en mi motor de render. Yo puedo poner un valor, por ejemplo, 0,012 o 0,1. 0,1 ya es demasiado, voy a ponerle 0,2, por ejemplo. Ese sería un negro. En composición yo corrijo este color, o en edición, mejor dicho. En edición en Photoshop o en edición en otro programa. Yo convierto este objeto en negro, si quiero un negro absoluto, pero en el motor de render no. ¿Por qué? Porque este tiene que rebotar luz sobre otra superficie y en el motor de render le va a ser mucho más sencillo ese cálculo que tener un negro absoluto o un blanco absoluto. Entonces selecciono la esfera y voy a ponerle, por ejemplo, voy a convertir esto en un metal, poniendo metallic y bajando el roughness, como ya sabemos. Y acá vamos a tener el primer, voy a poner también material al piso, que va a ser un color más o menos gris. Y acá tenemos el primer problema con los objetos metálicos. Como puedo ver en los objetos metálicos tengo mis dos focos que son estos. El metal necesita un entorno para funcionar. Sin entorno el metal no funciona. Necesita un entorno donde se pueda reflejar o donde pueda funcionar los reflejos. Entonces yo necesito crear un entorno. Un entorno es una atmósfera. Y la atmósfera nosotros como vimos en la primera parte lo controlamos acá donde dice World Properties. Tengo un background y tengo un color y tengo una fuerza. Si yo pongo acá uno, no pasa nada porque mi color está en negro. Entonces yo puedo subir esto, por ejemplo, a un gris y como pueden ver, el metal ya está reflejando el entorno. Esta sería la manera más, o sea, en técnicas de iluminación no hay límites. O sea, yo puedo recurrir a miles de soluciones, a variedad de soluciones si quiero. Esto puede servirte para una escena de, qué sé yo, un videojuegos o una película animada o un cartoon o lo que sea. Se puede usar. Pero en lo que nosotros vamos a hacer, vamos a usar HDRs. ¿Qué es un HDR? Un HDR sería una imagen de alto rango dinámico, que en este caso, a ver, voy a abrir Photoshop, y voy a buscar un HDR, que en este caso sería un HDR de interiores. Y a ver, voy a abrirlo en Photoshop para que se pueda apreciar. Entonces voy a llevar este archivo acá. En Photoshop, un HDR es así, un HDR 360, o sea, una imagen envolvente. Cuando yo tenga esta imagen en mi entorno 3D, lo que voy a hacer es verlo como, a ver, eh, imágenes 360, que son esas imágenes que se veían en las fotos, que se tenían en las fotos, en Google Maps, por ejemplo, se tiene o cualquier lado donde me permita a mí
tener una experiencia inmersiva. Entonces, lo que me permite es, por ejemplo, tener este tipo de recorrido. Tipo, esto es un HDR, o sea, mejor dicho, esto es una imagen 360, no es un HDR. Una imagen 360 no tiene por qué ser siempre un HDR. Lo que yo tengo acá es una imagen envolvente, tipo esférica, 360, que me permite recorrer, entre comillas, el entorno, o sea, ver el entorno, girar dentro del entorno. Una imagen, esto sería una imagen 360, que es lo que vamos a usar. Y tiene esta apariencia en Photoshop, es decir, tiene acá, vamos a medir, vamos a ver la resolución, que es la resolución de la imagen, tengo 4000 por 2000, 4000 de ancho y 2000 de altura. Esta sería la relación que tiene que tener un HDR. ¿Para qué? Para que cuando yo esto lo utilice sobre mi entorno 3D pueda haber un entorno completamente eh, fusionado y que o sea, completamente proyectado sobre una esfera. Ahora vamos a ver un ejemplo que me permita iluminar mi escena a través de su rango dinámico. El HDR se caracteriza por su rango dinámico, es decir, tiene más valor tonal en blanco y en negro. Es decir, en este, en este sistema que tengo acá, me permite controlar la exposición de mi imagen, que también lo puedo hacer a través de la opción de exposición. Me permite, por ejemplo, en la exposición bajar o subir sin perder datos. Yo puedo bajar a -10 y sigo teniendo datos de píxeles. Esto una imagen JPG o un PNG no lo tiene. Por lo tanto, ¿por qué? Porque una imagen JPG está comprimida, un PNG también está comprimido, no posee capas extras de información en los píxeles. En un HDR o en un EXR, que es este caso, que acá pueden ver que hay varios, el formato de EXR sería esto, que yo puedo abrirlo con este lector. También tengo esta imagen, que es un HDR que vamos a probar. Este, esta imagen HDR lo que tiene son píxeles de datos más elevados que un JPG estándar y que me va a ayudar a mí a través de esos píxeles que tienen más alto rango dinámico iluminar mi entorno usando una imagen. O sea, voy a proporcionarle a mi render un entorno complejo a través de una imagen hecha del mundo real. Eso se utiliza en las películas. Porque en las películas, si yo voy a integrar un elemento, un objeto dentro de un entorno, necesito emular la iluminación que se utilizó en ese contexto. Sin eso, los objetos yo no puedo iluminarlo con estos focos. O sea, me va a ser imposible lograr la complejidad de un foco, de una iluminación con suciedad, con los artefactos, se le llama artefactos a las deformaciones, a la contaminación normal que, por ejemplo, del polvo, de la suciedad de la tela arrugada o de la luz que pierde su fuerza en la medida en que se mueve dentro del entorno o en la medida en que están en una posición determinada, yo no voy a poder emular toda esa complejidad usando estas luces estándares. Entonces, por eso se recurre a HDRs, o sea, imágenes de alto rango dinámico. Lo que vamos a hacer es usar esas imágenes. Imágenes, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero lo primero, esto lo voy a achicar un poquito y me voy a ir acá arriba y voy a desplegar las opciones de Shader Editor. El shader editor es lo mismo si yo me voy acá donde dice shading, pero no quiero moverlo porque se va a modificar nuestro entorno de trabajo. No quiero perderlo, por lo tanto me voy a ir al shader editor, que sería lo mismo que el editor de materiales. Es lo mismo. Acá tengo mi editor de materiales que ya habíamos visto. En vez de ir al objeto, porque cuando yo selecciono un objeto me permite ver su material,
En vez de ir a modo objeto, me voy a ir a modo mundo, modo world. Acá tengo la opción de modo de las opciones del mundo, que es World Position, Properties. En vez de ir acá, voy a irme a las opciones de nodo para ver la relación de los nodos que tengo en este contexto. Me voy a ir a seleccionar, le voy a dar click a Word y me despliega lo mismo que tengo acá. Tengo un nodo de color de background, que sería acá, el surface es background, y acá tengo el nodo de color, que ahora está en un gris. Si yo cambio acá, voy a ver el mismo comportamiento, un gris, un naranja en este caso. O sea, si yo cambio acá, y esto es lo mismo que cambiarlo acá. O sea, es lo mismo. Y el strange, que es la fuerza. Si yo subo esto, voy a aumentar la potencia de ese background, que es un color plano. Lo que nosotros queremos es insertar un color, una imagen acá. Acá es un poquito diferente porque no es recomendable seleccionar y arrastrar. Esto no se hace acá. Yo no agarro y arrastro. Esto no se hace. ¿Qué tengo que hacer? Voy a usar un nodo especial. Ese nodo especial se llama, acá me voy a ir donde dice Add o clic derecho. Voy a darle clic derecho y me voy a ir a donde dice Texture y en Texture me voy a ir a donde dice Environment Texture. Es diferente a uno que se llama Imagen Texture. Es diferente. Environment Texture. Le doy clic y acá voy a tener este nodo. Le, vean que acá me está diciendo el tipo de lectura que va a ser el filtro que va a usar. Y acá dice X rectangular. Eso es lo que habíamos visto del tamaño que es 4000 por 2000. La relación de 1, 2 sería la relación. 1/2. Entonces me voy acá a abrir, Open, y me voy acá a mi carpeta y voy a copiar esta ruta para irme directamente a esa carpeta. Voy a pegar acá, Enter. Entonces ya me voy directo a la carpeta y voy a previsualizar. El navegador de Blender me permite previsualizar a los HDR, cosa que no me permite visualizarlo acá porque son imágenes de otro formato. Los JPG sí me permite previsualizar porque son imágenes estándares. O sea, un HDR no van a poder previsualizarlo así, a menos que tengan una aplicación instalada. Pero como son tan pesados, no es recomendable. Bueno, entonces acá voy a seleccionar, por ejemplo, el EXR, que sería este que creo que este era, sí. No, este que vimos. Vean el formato, .exr. Los dos únicos archivos que se pueden usar para imágenes de alto rango dinámico serían HDRs o EXRs. ¿Qué es el más recomendable? Los EXRs, porque es el formato estándar. Tiene más propiedades que un HDR. Pero si tienen un HDR, igual se pueden usar. ¿De dónde pueden descargar los HDRs? Sería una pregunta interesante. Lo pueden descargar de Haven HDRI Free. Es una página que les va a permitir descargar imágenes de... A ver, este no es Polyhaven. Acá le dan a dar clic y se va a desplegar. En la otra página era una copia. Hay que tener cuidado con eso. Acá está donde dice HDRs, textura. Acá también pueden descargar modelos 3D, texturas y HDRs. Y es gratis. Entonces vamos a decirle buscar y acá me va a desplegar todo esto. Eso es lo que tienen que buscar. Entonces acá tengo variedad de HDR. Yo puedo descargar, voy a abrir uno, por ejemplo este, y voy a tener acá el formato. Vean el formato. Es HDR o EXR. Decido cuál sería mi formato. Recomendación, usar EXR. Siempre. Si es para videojuegos, van a requerir HDR. Si es para motores como de Blender, van a usar EXR. O sea, los dos aceptan. Es indistinto, pero yo recomiendo EXR. Recomendación de resolución. Trabajen en 2K o en 4K. 8K ya es demasiado. Porque cuando una imagen, en este caso son imágenes bastante pesadas porque tienen rango dinámico. Por eso mismo. Le van a dar clic 8K, por ejemplo, y tiene 368 megas. Acá muestra el peso. Es demasiado. Necesitan mucho RAM para mover esto.
4K está bien, 90, inclusive esto es pesado, 90 megas. Si yo me voy acá a 2K, voy a tener 23, está mejor. Va a ser mucho más liviano y más fluido el trabajo, menos que tenga una máquina potente. Y acá van a ver cómo es la interacción con la luz, con los objetos, en este caso reflectivos, con un metal, con un objeto opaco, que esto es reflectivo, esto es opaco y esto es metálico y esto es traslúcido, traslucencia. Entonces, recomendación 2K, XR o HDR. Principalmente recomiendo XR. Entonces, voy a usar esto, office.xr, lo voy a dar a abrir y acá voy a conectar donde dice color, me voy a conectar con el color. Y acá ya tengo mi imagen interactuando. Vean el metal que es completamente diferente. Voy a bajar esto a 1 para que vean. Normalmente los HDR vienen configurados. Solo se pueden ponerle acá de 1 a 5 la potencia que se necesite. Entonces ya tengo mi iluminación, puedo seleccionar el metal, por ejemplo, irme otra vez a objeto y el metal este puedo bajarle más el roughness. Al bajar el roughness es más liso, entonces puedo ver el contexto. La iluminación es más compleja, más rica. Voy a apagar, voy a borrar las dos luces. Voy a ir otra vez al entorno 3D, voy a borrar estas luces para que vean solamente la incidencia de esa luz principal. Entonces, ya tengo iluminando mi entorno, un entorno más complejo con, que veo reflejado en el metal, etcétera. Eso solamente se logra con un HDR o modelando todo el contexto, que es obviamente más caro porque lleva más tiempo y más pesado. Entonces, esto, ¿qué pasa si yo quiero rotar? Porque no me gusta la incidencia de esta luz, quiero que el monito este se ilumine más, y es porque la ventana está acá. La ventana está iluminando desde atrás. ¿Qué tengo que hacer? Como habíamos visto, voy a irme a Edit, Preferred y vamos a activar un add-on que se llama WRA Wrangler, nodo Wrangler. Van a activar eso, yo ya la tengo activado y seleccionan el nodo del HDR y van a presionar Control T. Nos crea este controlador que habíamos visto ya para las texturas. ¿Y por qué? Porque esto es una textura, una imagen. Al final del día es una imagen, como habíamos visto, una imagen 360, como pueden ver. Es lo mismo, una imagen 360, pero con alto rango dinámico. Vean que si no tengo una cámara, yo no sé qué va a pasar acá. Yo puedo ponerme hacia acá y funciona, pero si yo me veo mi cámara, no funciona. Necesito sí o sí poner una cámara para saber qué estoy viendo. Bueno, entonces voy a rotar en el eje Z, porque es la altura, y voy a rotar, por ejemplo, vean que va girando de acuerdo a los grados. Si yo le pongo 50, si yo le pongo 90, si yo le pongo 180 grados, y ahí por ejemplo ya tengo una iluminación sobre el mono porque pues, la ventana ya está mirando hacia el frente. Entonces, esto es lo que se denomina IVL, que sería Image Based Lighting o iluminación basada en una imagen. Repito, esto solamente funciona con imágenes de alto rango dinámico. No pongan un JPG o un PNG o ni siquiera un TIFF. Pongan un XR que lo pueden obtener de este canal o de esta página. Es muy sencillo. Bueno, esto sería en general lo que nosotros necesitamos para iluminar nuestra escena, nuestro proyecto. Que en este caso, a ver, voy a ir acá a buscar nuestra escena. Nuestro proyecto. A ver, nuestro proyecto sería, acá dice proyecto sin animación, proyecto con animación. Este sería, voy a abrirlo para que podamos ver el contexto de la iluminación. En esta altura deberían ya de tener la animación de su entorno, o sea, tener ya por lo menos animado ciertas partes o todo, una cámara.
también tener animada la cámara. A ver, voy a irme acá y voy a salir del modo de real de IPR, se le dice eso, o render previo. Desactivan eso dándole clic a cualquier lado. Pueden darle clic acá. Este es un previo de visualización y este es el render interactivo, que es mucho más rápido, pero que ya te da las opciones de cómo va a quedar el render. Entonces ya habíamos visto también eso. Acá colores sólidos, un render, un previo, color solamente un previo. Y acá el render interactivo. Ok, entonces voy a poner acá para que no consuma recursos. Entonces en este contexto ya deberían de tener la cámara, los objetos ubicados en su lugar, los objetos con sus materiales y animados. ¿Qué faltaría? La iluminación. La pantalla sí me falta el material porque está en ese color igual, voy a cambiar después. Entonces, ¿qué me faltaría? Una iluminación. En este caso yo estoy usando en este caso voy a seleccionar mi luz y voy a irme acá a luz y voy a decir SAM. Estoy usando una luz de tipo sol. Eso es uno. Y el otro, me voy acá a las opciones de render interactivo. Estoy usando un HDR de ese entorno. Ese HDR ustedes ya tienen en la carpeta. Si yo me voy acá a texturas, van a encontrar una carpeta que se llama HDR. Y es un EXR lineal. Entonces, ¿cómo van a cargar eso? Como ya vieron, seleccionan acá en modo Editor, Shader Editor, se van a modo World o Mundo y acá ya tienen cargada la escena, cargada la textura. Como pueden ver, es la misma textura. Si yo me voy acá, le digo acá previsualizar, esta es la imagen. Entonces, tengo 2 de potencia y tengo una rotación. Solamente yo lo roté porque quería que la sombra se proyecte de una determinada manera. Por ejemplo, que las sombras no proyecten así, sino que proyecten del otro lado. Pero como para evitar el problema de que las sombras afecten demasiado, le puse ese sol con 10 de potencia. Yo puedo ponerle cero y ver cómo incide sobre mi luz, sobre mi entorno, ese HDR. Entonces yo puedo seguir rotando esto hasta que la luz que genera mi HDR lo proyecte encima. Lo que yo no quería serían esas sombras extrañas, duras en mi escena. Entonces por eso le puse 10 de potencia de un sol. Normalmente el HDR es simplemente para generar un entorno complejo, para que los metales o los reflejos, lo que tienen reflejos, puedan tener un entorno complejo que reflejar. Porque si yo puedo iluminar solamente con un sol y no tengo nada más, voy a ver negro este metal, como vimos en nuestra escena de práctica. O sea, sin entorno complejo no tengo reflejos interesantes. Entonces, obviamente todo lo estoy haciendo para mi cámara, porque lo que pasa acá no me interesa. Lo que me interesa es lo que ve mi cámara y lo que va a ver mi público cuando yo renderice y saque esto al, al público, valga la redundancia, al cliente. Entonces, eso sería nuestro esquema de iluminación. Mañana o pasado voy a publicar el otro tema que vamos a tratar en clase, sería la última clase que sería el render, de cómo yo gestiono mi proceso de render para tener control del ruido y cómo configurar y cómo eso, cuando termine esa parte, hacer un testeo de render, y ver cuánto dura un frame y después vamos a ver cómo configurar para enviar esto a granja. Porque como les dije, vamos a usar la granja de render que nos da la posibilidad de que si cuando cuando se creen la cuenta, pueden tener acceso a $25 de prueba gratis. O sea, tienen $25 para gastar cuando eh, se crean una cuenta por primera vez. Entonces van a poder usar ese monto para renderizar su proyecto, que en este caso no va a ser mucho. Son 200 fotogramas y va a ser no va a tener tanto lío. Van a poder renderizarlo sin problema con ese monto. Vamos a usar configuraciones sencillas, pero para que salga todo bien, vamos a ver cómo configurar el motor de render, que como vimos
es Cycle y tiene acá sus cosas. Todo esto son sus... Todo esto hay que... Bueno, vamos a ver los que nos importa, que principalmente es sampling y algunas otras cosas más que tenemos acá. Y bueno, yo diría toda la parte de iluminación.